cómo Dios quiere que pidamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14. Muchas personas no comprenden bien el versículo que acabamos de leer. Piensan que antes de pedirle algo a Dios, deben de estar seguros de que Dios tiene la disposición de responderle. Es decir, que la petición ha de ser conforme siempre a la voluntad de Dios. Pero al final se trata mucho más que eso. Se trata cómo quieres que pidamos. Se trata de realmente acercarnos a Dios conforme a esa empatía, ese deseo, esa disposición, a ese anhelo de tu corazón. Su voluntad es que dirijas la oración al Padre en el nombre de Jesús. Eso debe de animar tu fe y fortalecer tu testimonio para pedirle al Padre cualquier cosa en el nombre de Jesús y recibir respuesta. No tiene sentido decir, Padre, concédeme esta petición si es conforme solamente a tu voluntad. En primer lugar, es preciso que comprendas que la voluntad de Dios se nos revela por la palabra y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía conforme a la voluntad de Dios y Él te da testimonio de la conformidad de tu vida con la voluntad de Dios. Pero lo que dice el apóstol Juan en este versículo es que debemos de pedir con Él, como Él quiere que pidamos. ¿Cómo quiere Dios que oremos hoy? ¿Te has preguntado cómo quiere que pidamos? En Juan 16, 23, 24 lo expone así. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo conforme pidéis en el nombre del Padre o en mi nombre os lo dará. Es decir, su voluntad es que oremos al Padre o en el nombre de Jesús. Observa que no se trata de un contenido de peticiones o de tus peticiones, sino de la manera en la que nosotros debemos de procedernos en oración. No se trata de condicionar la oración, específicamente la que realmente hacemos peticiones que tengan que ser conformes siempre a la voluntad de Dios, sino más bien cuando pidas al Padre en mi nombre, Él les dará, como ves, sin condiciones. Aleluya. Preguntarás en este momento, ¿y qué sucede si alguno pide algo que no es conforme a la voluntad de Dios? Los hijos de Dios no pedimos nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se nos comunica en su palabra. De modo que cualquiera o cuando vivimos en y por la palabra, tu oración está siempre dentro del ámbito de su perfecta voluntad. Recuerda también lo que dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Así como todo es vuestro, en 1 Corintios 3:21, tu fe se verá bien fortalecida cuando la fundamentas en estas verdades, pero se debilitará si cuestionas esa voluntad de Dios o cuestionas que Dios quiere responder tus oraciones. Lo que has de hacer es pedirle a Dios como Él quiere que pidamos. Ahí donde estás, tómate un tiempo y ora conmigo. Di: querido Padre, gracias por la confianza que tengo de que siempre me escuchas cuando oro, porque lo hago inspirado por la verdad de tu palabra. Mi vida siempre está conforme a tu voluntad. Yo sé que tu deseo es que mi vida prospere y que disfrute de salud conforme también prospera mi alma. Mi gozo es cumplido hoy y siempre, porque recibo respuesta a mis oraciones. En el nombre de Jesús. Recuerda que cuando le pedimos a Dios, Él nos bendice porque estamos en su voluntad, porque somos sus hijos y porque vivimos por el Espíritu y por la palabra de Dios. No hay oración que no sea escuchada para aquellos que viven en la voluntad del Padre. Dios cuida de ti. Que tengas un maravilloso día.